todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos de Valois. Él fue el hijo menor del rey Carlos VII de Francia y a lo largo de su vida llegó a portar los títulos de duque de Berry, de Normandía y de Guyena, pero sería especialmente recordado por mantener una relación demasiado tensa con su hermano, el rey Luis XI de Francia, convirtiéndose en uno de sus mayores opositores. Esta biografía es realizada por petición de Braulio Gutiérrez, Belén Lacaba, Polígades, Andrés Benavides y Facundo Manuel Meseré. Carlos de Valois y de Anjou nació el 26 de diciembre de 1446 en el castillo de Plessis-les-Tours, en Francia. Fue hijo del rey Carlos VII de Francia y de la esposa de este, la reina María de Anjou. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Carlos el séptimo de sus vástagos. El nacimiento del príncipe fue celebrado con alegría por una buena parte del pueblo y de la corte, ya que algunos le verían como la esperanza de la corona francesa ante la mala relación que existía entre su padre el rey y su hermano mayor, el delfín Luis. Es más, cuando estas discusiones entre familiares iban a más, muchos empezaron a ver a Carlos como el posible heredero de la corona francesa, si su hermano, el delfín, era desheredado en algún momento, o si moría a causa de las numerosas intrigas palaciegas que existían dentro de la corte francesa, debido a que su hermano Luis tenía muchos opositores, y era un delfín que era poco querido por los cortesanos o distintos miembros de su propia familia. Durante su adolescencia, el joven príncipe también sería visto como el posible candidato para sentarse en el trono de Bohemia, ideándose así la posibilidad de casarlo con alguna princesa polaca o noble checa, pero finalmente aquellos planes no llegarían a materializarse. En el año 1461 falleció su padre, el rey Carlos VII de Francia, algo que ocasionó que su hermano, el delfín Luis, partiese lo antes posible a la ciudad de París para sentarse en el trono francés bajo el nombre de Luis XI, debido a que éste había estado viviendo por algunos años exiliado en el ducado de Borgoña ante los conflictos que estaba librando contra su propio padre. Incluso no asistió al funeral de su progenitor, prefiriendo asegurar el trono francés antes de que éste fuese usurpado por su hermano Carlos, ya que su hermano pequeño tenía muchos partidarios que podrían ayudarle a subir al poder al mostrarse en contra del nuevo gobernante. Para evitar que Carlos se levantase en contra de su hermano el rey al ser animado por sus partidarios, Luis XI decidió entregarle a su hermano pequeño el título de duque de Berry, debido a que el príncipe apenas había recibido títulos ni honores durante el reinado de su fallecido padre. Pese a haber recibido aquel título para ser contentado y mantenerlo tranquilo, Carlos ambicionaba más. Por esta razón se uniría a la Liga del Bien Público, convirtiéndose en uno de sus principales líderes, sin una coalición formada por destacados vasallos de Francia y por nobles que se oponían a las políticas autoritarias de Luis XI. Durante los conflictos que surgieron con motivo de la Liga del Bien Público, el duque Carlos de Charolais, quien sería el futuro duque de Borgoña, Carlos el Temerario, obtuvo grandes victorias frente al rey Luis XI, algo que provocó que dicho monarca francés tuviese que retirarse junto a sus tropas, tras ser derrotados durante la batalla de Montlhéry, emprendiendo así su regreso a la ciudad de París.
Ante esta derrota de la corona francesa, el duque de Berry quiso aprovechar la debilidad de su hermano y junto a sus hombres sitiaron la ciudad de París, algo que obligó a Luis XI a firmar una tregua con la Liga del Bien Público, firmando así junto a su hermano pequeño y el duque Carlos el Temerario los tratados de Conflans y de Saint-Maur en el mes de octubre de 1465, donde a los duques de Borgoña se les devolvería una serie de ciudades borgoñonas que habían sido compradas pocos años antes por la corona francesa, mientras que al duque de Berry se le fue entregado el ducado de Normandía. Cuando Carlos llegó al ducado de Normandía para asumir la gobernación, este se encontró con la oposición de los nobles bretones y de la nobleza local, que le impidieron asumir su nuevo cargo. Aquellos levantamientos en su contra en Normandía fueron aprovechados por su hermano, el rey Luis XI, quien rápidamente mandó a sus tropas a recuperar el ducado de Normandía, viéndose obligado el duque a refugiarse en el ducado de Bretaña, reconciliándose así con su antiguo aliado, el duque Francisco II de Bretaña. El ducado de Normandía sería tomado por las fuerzas francesas en cuestión de pocas semanas y con el apoyo de la nobleza local. Dicho ducado regresaría a la corona francesa, además de que a Carlos se le sería arrebatado también su título como duque de Berry. En el año 1468 se firmó una paz entre los hermanos, el Tratado de Ancenis, donde Carlos cedió oficialmente el ducado de Normandía a Luis XI a cambio de percibir una cuantiosa pensión anual, aparte de que Luis XI se comprometió en darle nuevos títulos y dominios a su hermano pequeño. Pese a haber firmado aquella nueva tregua con su hermano, el rey, Carlos de Valois seguiría mostrándose como aliado de Francisco II de Bretaña, y no tardó en enfrentarse de nuevo contra Luis XI, luchando así contra las fuerzas francesas que habían invadido el ducado de Bretaña. Apenas un mes después de la supuesta reconciliación entre los hermanos, el rey Luis XI fue engañado por el duque Carlos el Temerario, siendo así capturado por este cuando se reunió con él en el castillo de Pegón, viéndose obligado el monarca francés a firmar un acuerdo donde le cedía a Borgoña una serie de territorios, además de comprometerse a entregar a su hermano pequeño el condado de Champaña y de Brie, como compensación por haberle arrebatado los ducados de Normandía y de Berry. Tras ser liberado su hermano, Luis XI no cumplió con ninguna de las promesas que había firmado junto al duque de Borgoña, faltando así a su palabra. El gobernante francés pronto decidió entregarle a su hermano el ducado de Guyena, en vez del condado de Champaña y de Brie, debido a que no estaba dispuesto a cederle dicho condado, al ser este más rico que el ducado de Guyena, el cual estaba más afectado por los estragos de la guerra. Unos meses después de esto, Carlos fue nombrado como primer caballero de la Orden de San Miguel, viéndose obligado a jurar lealtad a la corona francesa y a su hermano, el rey, ya que era una de las exigencias para poder ocupar tal prestigioso cargo. Tras esto, los hermanos se reconciliaron, llegando a pasar la Navidad del año 1469 juntos y en familia, entre los castillos de Amboise y de Plessis-les-Tours, lugares donde los hermanos se divirtieron mucho asistiendo juntos a diferentes cacerías o a los festejos que se celebraron dentro de la corte francesa. Pese a pasar buenos momentos en aquella Navidad, se pudo apreciar que afloraban las tensiones y los resentimientos entre los hermanos durante los días que permanecieron juntos. En el fondo, ambos se llevaban mal y eran muy diferentes,
pese a ser descritos ambos como ambiciosos y astutos, siendo muy notable la diferencia de edad que existía entre los hermanos, que sería de 23 años. Entre los años 1469 y 1470, la corona francesa empezó a idear un casamiento para el príncipe Carlos. En un principio se habló de un posible casamiento con la infanta castellana Isabel, quien sería la futura reina, Isabel la católica, pero el hermano de esta, el rey Enrique IV de Castilla, acabaría cambiando de opinión, ofreciendo la mano de su hija, Juana la Beltraneja, en vez de la de su hermana Isabel, un cambio que no le simpatizó demasiado a Carlos, debido a que existía una serie de rumores que hablaban del supuesto origen ilegítimo de Juana, además de que Isabel era descrita como más hermosa e inteligente, mostrando más interés por casarse con la hermana del rey castellano. Tras fracasar estos planes de matrimonio con la corona castellana, el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, expresó su deseo de que Carlos se casase con la única hija y heredera que tenía dicho gobernante borgoñón, la princesa María. Pero Carlos no podía casarse con la hija del principal enemigo de su hermano, debido a que había jurado lealtad a la corona francesa y a Luis XI, cuando asumió su cargo como primer caballero de la Orden de San Miguel. El duque de Guyena no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad que se le había presentado para ser duque de Borgoña al casarse con la princesa María, así que empezó a negociar este casamiento a espaldas de su hermano el rey. Cuando Luis XI se enteró de este posible casamiento entre su hermano Carlos y la princesa María, este rápidamente se puso en contacto con el Papa Pablo II para que no les concediese una dispensa papal para poder contraer tal casamiento por consanguinidad, pero dicho pontífice acabaría falleciendo en medio de estos asuntos. Por esta razón, la corona francesa se pondría en contacto con el sucesor de dicho pontífice, el Papa Sixto IV, quien acabaría negándose a entregar la dispensa papal a los prometidos, además de amenazarlos con la excomunión si llegaban a casarse en secreto. Para asegurarse de que este casamiento no se llegase a celebrar, Luis XI decidió comprometer a su hijo, el delfín Carlos, de tan solo 1 año de edad, con la princesa María de Borgoña, y con motivo de tal casamiento les ofrecería a los duques de Borgoña el poder recuperar una serie de territorios borgoñones que habían sido conquistados por los franceses. Pero finalmente aquel casamiento no se llegaría a celebrar nunca. Finalmente, el duque de Guyena no se llegaría a casar con ninguna de las princesas o infantas que le propusieron, aunque sí mantuvo una larga relación amorosa con una mujer llamada Colette de Chambord, con quien llegaría a tener 2 hijas en común, Juana, que llegaría a ser monja, y Ana, que sería baronesa consorte de Ruffec, pero desgraciadamente esta no llegaría a tener descendencia. Mientras iba desarrollando este asunto de encontrar una buena esposa al príncipe Carlos, la corona francesa se entrometió en la guerra civil que se estaba viviendo en Inglaterra entre las casas York y Lancaster, la cual sería conocida como la Guerra de las 2 Rosas, mostrando así su apoyo a la casa Lancaster, una decisión que también sería apoyada por el propio duque de Guyena. En medio de estas luchas, Carlos empezó a sufrir de serios problemas de salud, pero su delicado estado iría empeorando con el paso de los meses, debido a que la sífilis que había contraído había empeorado la tuberculosis que ya llevaba tiempo padeciendo, sufriendo así de altísimas fiebres, hasta que finalmente falleció el 24 de mayo de 1472, a los 25 años de edad, en la ciudad de Burdeos.
Pronto surge una serie de rumores que decían que Carlos había sido envenenado por su propio hermano, el rey Luis XI, debido a que se había convertido en un gran estorbo para los intereses de la corona francesa, sin unos rumores que fueron extendidos por el duque Carlos el Temerario. Al morir sin hijos legítimos, todos los títulos y las propiedades del fallecido duque de Guyena pasaron a la corona francesa y sus restos mortales descansan en la catedral de Burdeos, en Francia. No hay mucho más que decir sobre Carlos. Él fue un hombre ambicioso y astuto, siendo muy parecido a su hermano mayor, aunque Luis XI le superaría en astucia, tal vez por la gran diferencia de edad que existía entre los hermanos, ya que dicho gobernante tenía 20 años más de experiencia en la vida, siendo aún Carlos muy joven e inexperto para lograr derrotar o superar a su hermano, quien era conocido por todas las intrigas políticas y palaciegas en las que estaba entrometido, para intentar salirse siempre con la suya. Carlos intentó convertirse en uno de los grandes señores de su tiempo, e incluso llegó a ambicionar en algún momento la corona francesa, siempre animado por sus partidarios y demás señores feudales, pero por desgracia acabaría falleciendo prematuramente, quedándose eternamente bajo la sombra de su hermano el rey. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos de Valois. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a alguna otra pareja de hermanos que también estuviesen enfrentados entre sí o que se detestasen. Y con esto me despido. Hasta la próxima.